¿Por qué razón hoy día en Chile se olvida tanto? Es una buena pregunta. Es un caso muy singular. Yo creo que eso tiene su origen en la forma que asumió la transición en este país. Como ello se produjo como consecuencia de un compromiso entre la Concertación y Pinochet, o los militares, de hecho hubo un acuerdo nunca escrito ni registrado naturalmente, por el cual algunos capítulos no se tocaron, se olvidaron, y hubo sistemáticamente siempre la tesis de hay que dar vuelta a la página. Para reconstruir el país hay que olvidar lo que se pasó, y eso no es posible. No hay ninguna sociedad que se pueda construir sobre la base del olvido. Y sabes una cosa que me gustó mucho del otro día, cuando hablaste de las obras de arte desaparecidas. Bueno, es cierto que uno de los capítulos de la memoria, que es una asignatura pendiente en este país, es lo que ocurrió con todas las obras de arte que había en el edificio de la UNCTAD. Durante el régimen de la dictadura destruyeron a todo lo mejor del arte que había en Chile, del momento. Mario Toral, mural en paneles de madera, desaparecido. Mario Carreño, tapiz, desaparecido. Héctor Herrera, tapiz de tela pintada, desaparecido. Guillermo Núñez, mural en acrílico, desaparecido. José Balmes, mural, destruido. Es increíble, claro. Es increíble. Muchas cosas quedaron hasta el día de hoy a media luz. Un poco que se sabe, pero no tanto. Que puede ser un riesgo para alterar esta reconstrucción maravillosa, esta reconciliación que estamos esforzándonos por lograr. El decir algunas verdades auténticas conspira contra ese compromiso que se contrajo desde un comienzo y que inexplicablemente se ha mantenido durante ya 20 años. Olvidar el pasado, sinceramente creo que es difícil. La cosa es cómo uno viva con ese pasado, cómo ese pasado le influya en su mirada del hoy y en su mirada, sobre todo, del mañana. En ese sentido creo que en Chile hay diversas aproximaciones, diversas posiciones, diversos casos. Pero, por ejemplo, ¿el país está atrapado todavía en el golpe de Estado? No, sinceramente creo que no. Y la figura de Pinochet, después de todo lo que pasó, después del juicio internacional, ¿cómo queda esa figura al interior del ejército? Mire, yo no me siento en condición de responder así masivamente por una opinión generalizada, porque nunca conocí ni de una encuesta, ni de... Yo creo que cada persona tiene el juicio que puede tener con respecto a la figura como gobernante, como los efectos de su detención en Londres, etcétera. Es una pregunta que no tiene, creo yo, una respuesta única. ¿Y cuál es la suya?
La mía es de un personaje que la historia tiene que juzgar, de un personaje que vive un momento para el cual, ya le dije, no creo que haya amanecido con el hambre de poder, de hacerse de un gobierno, etcétera, etcétera. Un personaje que sin duda tiene de logros en su actuar al recomponer una situación que era crítica, y un personaje que tiene también las sombras que no son menores de ser responsable político. La justicia tendrá que decir en lo criminal donde no está probada su participación. Yo creo que los personajes de la historia que viven una vorágine como la que vive el general Pinochet, para mí sinceramente no es eludir la respuesta, viven en esa vorágine. No puedo, no me siento en condición de calificarlo, sinceramente. Además, soy cristiano y creo que y soy respetuoso de la ley, creo que el único juez, al final, es el juez supremo, y aquí en la tierra es la justicia. En todos los sectores políticos, de izquierda, derecha, centro, está la idea de una oferta de doblemos la página. Tenemos un futuro enorme, olvidémonos del pasado, el pasado no sirve, no tiene sentido. Chile se renueva, ahora sí que comienza la historia de Chile. Es decir, en otras palabras, cuando uno llega aquí, a la última página, ahora comienza la historia de Chile. Es una oferta de que nos quiere convertir a todos en amigos, en una familia. La fotografía del niño ¿cierto? Que en el fondo es chileno, pero no es tan así. Esto es muy complicado. Hoy día un Estado-nación como Chile, que se crea en el siglo XIX y que se explica en función del siglo XIX, quizás no va a continuar existiendo. Cuando se habla del pasado, ¿no es cierto?, que hay que borrar el pasado, que hay que superar el pasado, esa fórmula se refiere a que la política de exterminio tan clara que implementó el Estado chileno a través de sus órganos represivos encabezados por Pinochet, con la complicidad de los civiles que hoy día son grandes señores de la política, es a eso a lo que se refiere todo el mundo, por así decirlo, todo el establishment, cuando se refiere a la necesidad, entre comillas, de borrar ese pasado. La historia la escriben los vencedores. El golpe de Estado fue una tremenda derrota para el movimiento popular chileno. ¿Y usted justifica el golpe de Estado? Yo creo que si yo fui parte del mismo, digamos, lo justifico y lo fundamento mi justificación en 4 aspectos fundamentales. El primero, que no es un golpe de Estado como cualquier otro. Es un llamado que hacen las instituciones básicas de la República para que las Fuerzas Armadas actúen. ¿Y cómo está la reconciliación en Chile, ese tema? Yo creo que aquí tenemos una visión contradictoria desde el primer día. Para algunos la reconciliación política consiste en organizar acuerdos de convivencia sobre la base de la impunidad completa, que es la historia de Chile desde el primer día. Y para otros, la reconciliación política se funda en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, pero también de los victimarios. O sea, los victimarios tienen derecho a un debido proceso y a las sentencias que los jueces estimen que les corresponden.
Eso es nuevo. Siempre me dicen, ¿por qué no pido perdón? Porque el perdón es un acto personalísimo. Yo no puedo pedir perdón por otro. Es un acto que supone, en la tradición cristiana, supone arrepentimiento, reconocimiento y claro deseo de reparar la falta cometida. Y eso yo no lo puedo hacer por otros, que no sé si están ni arrepentidos, ni están dispuestos a reconocerlo y a corregir su actuar. Lo que sí puedo reconocer, y que es mucho más fuerte que el perdón, es decir, mire, esto no eran unos 5 o 6 personas sueltas que actuaron. Aquí hubo algo que nosotros como institución fallamos. Porque como le decía antes, a nosotros no se nos enseñó a actuar de esa manera. ¿Pero por qué se actuó de esa manera? ¿Dónde están nuestros errores? Ese helicóptero no llegó por casualidad a buscar esos cuerpos y los lanzó al mar. Ese helicóptero le pertenece al ejército, no está estacionado en la casa del piloto. Entonces ahí pasa el drama también de las personas que cumplen órdenes. Para mí, sinceramente, los oficiales, ¿qué grado de libertad tienen en el cumplimiento de las órdenes? Yo también lo sufro. Al haber visto tanto dolor, de todas las partes, porque aquí hay una parte que no hemos hablado y que seguramente vamos a hablar, es el que causó ese daño irreparable, que también lleva y tiene un sentimiento de pérdida que va por muchos caminos. Y finalmente, con respecto a esto, yo no quisiera que en nuestra conversación se viera como que yo comparo el haber conocido los dolores de tanta gente y de tan diversos sectores, me lleva a afirmar que no hay dos situaciones comparables, y menos una situación comparable de quien es víctima o quien es victimario, pero que sufren, no se le puede negar que tienen sufrimiento. Es un sufrimiento irreparable para casi todas las partes. La derecha en este país no ha pagado ningún costo por haber apalado una política genocida. Y para que todo eso fuera posible, para que esa cultura transicional, ¿no es cierto?, de los pactos de impunidad fueran posibles, era necesario fomentar la cultura del olvido. Era necesario borrar la memoria colectiva. Era necesario seguir censurando e inoculándole a cada chileno, además, la autocensura. Era necesario decir que el pasado no sirve, era necesario decir que había que dar vuelta a la página, y los unos y miles de eufemismos que se han usado a lo largo de estos años para algo que en definitiva no lo han conseguido. Porque con todo, y a pesar, digamos, del establishment en Chile, nosotros hemos avanzado, al menos en el esclarecimiento de los principales episodios represivos. Y eso no ha sido gracias a la clase política chilena, eso ha sido gracias a los familiares de las víctimas, gracias al mundo de derechos humanos, gracias a los jueces honestos, gracias a los periodistas honestos que han ayudado. Los jueces han tenido dificultades enormes, porque lo que ha habido es una conspiración para no informar. Eso es evidente. Entonces, muchas de las informaciones que han permitido saltos cualitativos en los procesos son casi fortuitas. Qué sé yo, una persona que por una crisis moral se arrepiente y decide entregar la información correspondiente. Hay como 3 o 4 casos de eso. Y que esos a su vez permiten ilustrar conexiones con otros y que permiten que los jueces puedan traerlos a todos y de ahí extraigan alguna información. Pero son procesos largos, complejos, que tienen que luchar contra la obstrucción a la justicia de los involucrados. Que son los militares. Claro, por cierto. El 40% de los casos de violación a los derechos humanos está fallado. Esto salió este año.
el 40%. O sea, el 60% de los casos está todavía pendiente. ¿Qué le pasa a los tribunales chilenos? ¿Por qué no pueden avanzar en esos casos? Yo diría que mientras no tengamos, no digo el 100%, pero un 70, un 80%, no podemos superar la transición. ¿Qué transición es esta que estamos todavía juzgando los casos de violaciones a los derechos humanos de un grupo reducido de personas? Porque si estuvieran todos involucrados en violaciones graves de los derechos humanos, bueno, comprendemos, pero lo que se está juzgando es lo más grotesco, lo más criminal, lo más cruel. En esa reunión con el general Cheire, bueno, yo hablé de varias cosas. ¿Quién educa a los militares, por ejemplo? ¿Quiénes son los profesores que les enseñan valores democráticos a los militares? No hubo muchas explicaciones sobre eso. Se hizo en un tiempo concursos públicos después de esta reunión para involucrarlos. Yo pregunté, ¿existe en el ejército una doctrina constitucionalista democrática que se les enseñe? Resulta que son unos memorándums amarillos que los tienen guardados por ahí, de lo que dijo el general Schneider, el general Pickering, el general Pratt, pero no han desarrollado, y tienen recursos, no han desarrollado un modelo de lo que debe pensar un oficial chileno republicano, y están anclados en la geopolítica de Pinochet, que es un libro que se publica en el año 69 con fondos públicos para enseñar en la Academia Militar, y que está lleno de clasificaciones raciales. Define según si las personas son caucásicas o mongoloides. ¿Y los textos de estudio, por ejemplo, han cambiado? Por supuesto. ¿Los profesores pasan, por ejemplo, por una revisión del Parlamento o es una cosa completamente autónoma? No, es un sistema que es un sistema que es por concurso, y ese concurso es libre e informado. No va a pasar un profesor de castellano o matemática, pero el profesor de castellano o matemática no se saca entre 10 amigos, se saca con un concurso público. Le decía en esa misma reunión, general Cheire, sáquese ese casco nazi que usan los suboficiales en las paradas militares, que esa cuestión es impresentable. Me decía, no, es que ese símbolo viene desde antes de que se usara en realidad en el ejército nazi, la suástica. Entonces yo le dije, bueno, si la suástica igual, la suástica es un símbolo hindú, pero a nadie se le ocurre usarlo como condecoración militar, y usted está usando el casco que usaba el ejército nazi en el único lugar del mundo donde se usa para paradas militares oficiales con unos soldados a caballo, que es ridículo además porque se ven con los rasgos, no sé, que tenemos los chilenos, americanos, morenos, algunos otros más de corte mediterráneo, español o italiano, pero con cascos nazis. Ahí está la confusión mental del ejército. Por una supuesta lealtad a su historia, resulta que tiene una estructura nazi en su simbología. Lo tienen muchos ejércitos. No es un casco mandado a hacer a la medida del ejército chileno. Es el casco que usa también los norteamericanos, porque está probado que es el casco que protege más para la función que tiene el ejército. Eso es lo que yo creo. Ahora, en el imaginario de la gente quizás haya un vínculo, digamos, lo mismo que el uniforme cerrado. El uniforme cerrado es uno de los pocos ejércitos que lo tiene en el mundo. Y creo que a diferencia de Alemania, este no es un ejército que tenga como institución toda, vive un proceso de descomposición. Es que es urgente cambiar 3 cosas, diría, 4 cosas, que fue lo que le dije por escrito además, ¿sabes? Primero, la simbología militar chilena. Segundo, la educación militar. Tercero, el sistema de justicia y defensa militar, sobre lo que no se ha hecho nada. ¿Ah? Y en cuarto lugar, la Constitución y los militares, porque están como dormidos, mansitos ahí, pero tienen un capítulo propio, un Consejo de Seguridad Nacional. Todavía la Constitución tiene el concepto de seguridad nacional. Y esa es una doctrina de división y de odio, de la guerra interna. Entonces una Constitución que tiene eso, bueno, no pasa la prueba del constitucionalismo. No la invitan al baile de las constituciones decentes, se queda en la casa. Cuando tú cedes
los principios y sé de los valores que constituyen tu propia vida, tienes un país muy alienado, que yo creo que es lo que pasa, ¿no? Tenemos una sociedad donde la gente no se atreve a decir, mira, sí, yo pienso tal cosa, o yo voté por Allende y yo estaba dispuesta a hacer tal o cual cosa. Hay bien poca gente que se atreve, toda la gente hace como que yo no tenía nada que ver, yo no estuve. Para empezar, los militares, ¿no? Yo no era, yo no fui, yo no estuve, y hemos pasado años tratando de saber quién eran los responsables. Y el discurso en general es un discurso de no responsabilización. Y yo creo que lo que tenemos que hacer para todos los terrenos, no solamente sobre este terreno del pasado, para todas las cosas, lo que hay que educar es que uno se tiene que hacer responsable de sus actos. Y esta sociedad se tiene que hacer responsable de este pasado. Y tiene que conocerlo bien, porque estos discursos sobre que para nunca más, ¿qué nunca más qué? Si tú no sabes de qué estás hablando, tenemos que hablar sobre eso. Hoy día tenemos medios de comunicación que construyen una realidad completa y absolutamente falsa, ¿no? Una realidad mentirosa, ¿no? Hay problemas en este país que que la prensa no da cuenta de ellos, los ocultan regularmente. Todas las demandas de los trabajadores, la situación social, la represión que hay en los lugares de trabajo, eso no llega a la prensa, llega muy poco, ¿no? Y ellos además van construyendo la imagen de un país exitoso, de un país que tiene indicadores macroeconómicos extraordinarios. Por eso Chile parece muy bien catalogado en todos los rankings de internacionales, ¿no? El más competitivo, el de mejores indicadores macroeconómicos. Es el paradigma para la gran empresa multinacional. Aquí las empresas multinacionales tienen todas las garantías, no pagan impuestos, los salarios son bajos, no tienen regulaciones ambientales, tienen libertad de entrada y salida, pueden repatriar capital sin grandes problemas, con un conjunto de atribuciones, ¿no? Si resucitara Salvador Allende y dijera, bueno, vamos a volver a hacer la nacionalización del cobre, porque ya habría que hacerla, digamos, el 70% de la riqueza del cobre hoy día está en manos extranjeras, lo que lo obliga a la constitución política del Estado es a pagarle como indemnización al inversionista extranjero el valor presente de todo el flujo futuro de los ingresos que genera la explotación minera hasta la extinción del mineral. Ese es el monto de la indemnización que habría que pagar. A ver, tenemos un 40% de egresados de educación básica que no entienden lo que leen. Tenemos un 40% de egresados de educación media que no entienden lo que leen. Tenemos un 40% de egresados de educación universitaria que no entienden lo que leen. Y tenemos un 40% de profesores que no entienden lo que leen. Y todo esto, Chile lo mira durante todas estas décadas haciéndose como que aquí no pasa nada. Y esto es un escándalo y es una inmoralidad espantosa, porque en realidad es la causa más profunda de la inequidad de este país. La educación está en el medio de la grieta. O sea, porque no hay grieta ideológica en las obras públicas, o sea, nadie va a discutir que se necesitan más carreteras o cosas así, pero la educación cayó justo en el medio de esta grieta, entre los que luchan por decirlo así, por el mercado en la educación como la solución, y se cortan las venas porque es el mercado la solución de la educación, y los que dicen que hay que matar a estos capitalistas que lucran con la educación y que hay que convertir toda la educación en pública. Y eso paraliza cualquier cosa, o sea, a la hora que llegue cualquier ley al Parlamento que tenga que ver con mejorar esta situación, la grieta ideológica se expresa y se paraliza la discusión. Y de ahí no lo sacas. Y vamos a estar 20 años y de ahí no lo sacas. Este país no ha sido capaz de recuperarse de la grieta ideológica.
Pensemos en las dificultades que tienen a veces los profesores al enseñar. Los profesores al enseñar esto están siendo pautados por estos textos. Y entonces, si el profesor, por X razones, porque tiene otra visión, entra en conflicto con esto, se generan ciertas incomodidades. En el fondo se sigue haciendo política al interior de la sala de clase, se hace política a través de los manuales, y eso es real. Habría que analizar el pasado y la historia política del país, pero es cuestión de preguntarle a los profesores en la enseñanza media. Te dicen, mire, es muy difícil enseñar esto, porque el curso se divide, porque los papás intervienen, yo no quiero que hagan política, no quiero que adoctrinen a mis hijos. Yo creo que es muy, muy, muy difícil enfrentar el problema del pasado y hablar sobre él. Tenemos momentos en los cuales se habla de esto. Por ejemplo, en el 2003, cuando eran los 30 años del golpe, hubo mucha información en la televisión y esto se pudo hablar mucho más. Cuando el informe Walech fue publicado, pasamos 15 días con este tema. Pero es una sociedad que no tiene ninguna práctica de ponerle palabras a los conflictos y enfrentarlos. Es necesario permanentemente estar construyendo memoria. Es súper importante, por ejemplo, lo que ha pasado con Villa Grimaldi, ¿no? Ustedes me imagino que habrán visitado, y que es un lugar de memoria, pero no es un lugar de memoria como fósil, sino que es un lugar de memoria que tiene vida permanente, que crea, que tiene proyectos, que tiene un archivo oral, por ejemplo, hoy día, ¿no? Donde están los videos de los testimonios de los sobrevivientes, de los testimonios de la gente que hemos trabajado en derechos humanos, etcétera, que es algo que permanentemente se está recreando. Eso es importante. ¿Por qué las mujeres logran superar el dolor más que los hombres? ¿Son capaces de hablar del dolor? Bueno, las mujeres hemos tenido entre muchas desventajas la ventaja de poder permitirnos la fragilidad y la debilidad en términos culturales, mientras que los hombres no. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo contigo en eso, yo creo que en general sí, pero he tenido muchos pacientes, hombres, muchísimos. Me recuerdo uno que hace poco doy de alta que me emociona mucho, porque además son pacientes de sectores sociales populares, ¿me entiendes? No es intelectualidad la que nosotros hemos recibido en el último tiempo, no son los dirigentes políticos, sino que son los dirigentes de base, los que estuvieron, ¿me entiendes?, presos y los torturaron a morir, por ejemplo, en las bases del PC, y que se guardaron durante 30 años el dolor, la vergüenza, la culpa. Y ese hombre, por ejemplo, un paciente que estoy pensando, lloraba, como yo lo he visto llorar muchos pacientes mujeres en la consulta. Y cuando se fue, me dijo, cuando yo llegué, era más lágrimas que palabras, y cuando ahora me voy, tengo más palabras que lágrimas. Y eso es muy bonito porque sigue teniendo lágrimas. Otra cosa que yo creo que es muy importante, y es el uso de las mujeres y de los niños para amenazar, para hacer hablar a los hombres. Yo les había dicho antes que hubo una niña, que yo conozco, fueron varios niños que fueron raptados, puestos en ratoneras, esperando que los padres se entregaran, que los padres y las madres se entregaran. Hubo mujeres embarazadas que perdieron a sus guaguas de distintos momentos del embarazo, producto de la tortura y la electricidad. Eso está documentado en Grimaldi. Yo también diría que es tortura cuando violan a una mujer delante de su marido, que le ponen corriente, o a la mujer la hacen ver cómo torturan a su marido. Yo tenía también una paciente que le hacían mirar cómo torturaban a su hijo en la parrilla, ¿no? También creo que es tortura cuando hay guaguas que están presas en Grimaldi con sus madres, ¿entiendes? Es decir, eso es también tortura. La pregunta es, ¿habremos dado los pasos para que nunca más pasen? ¿Qué cree usted? Que hay déficit. Que hay déficit. Que hay déficit en la clase política, que hay déficit en el sistema judicial, que hay déficit en la sociedad como dirime sus problemas, que hay déficit en
entender el dolor del otro, que hay déficit en saber perdonar. Batallón, pues yo te descanso. ¡Ay, que son!